Hola a todos y todas. Vamos a empezar haciendo este tipo de videos. Probé varios formatos y bueno, la idea es hacer videos de la menor calidad posible, que se vean, pero nada Full HD, para que se puedan bajar fácil, ¿sí? Sin necesidad de tener grandes conexiones. Y bueno, los voy a ir subiendo a YouTube en principio y comparto el link en el aula virtual para que los puedan ir viendo. Voy a hacer varios videos por ejercicio seguramente, para que queden videos cortos con distintas facetas del ejercicio y se puedan ver de vuelta si es necesario rápidamente. Eso lo iremos recalculando. Ahora vamos a hacer un problema más de calorimetría, el problema 9 de calorimetría, de la página 35 del apunte. Bien, yo tengo algunas cosas prearmadas ya. Bueno, ya el audio tampoco es lo mejor, pero bueno, esperemos que se escuche bien. Tengo unas cosas prearmadas a modo de que también no gastar tiempo y que salga rápido. Acá está. Este es el planteo del problema, que es una taza de té a 70 grados Celsius, una masa de 0,4 kilogramos y bueno, el calor específico, acá puse todos los datos, calor específico igual al del agua. A esta taza de té, con el fin de enfriarla, se le echan unos cubitos, serán 2 o 3 cubitos porque son 50 gramos de cubitos, a una temperatura inicial de menos 10 grados Celsius. Y guarda con esto, el calor específico de los cubitos no es el mismo que el del agua, sino que es más o menos la mitad, que es lo que les dije que corrijan en la tabla de la guía. Bien, cuando hagamos esto, ¿qué va a suceder? Cuando mezclemos los cubitos con el té, bueno, va a suceder que el té caliente le va a entregar calor a los cubitos que están más fríos. O sea que va a haber una transferencia de calor, algo así, del té a los cubitos. Con lo cual el té se va a enfriar y los cubitos primero van a elevar su temperatura. ¿Sí? Están a menos 10, así que primero van a empezar a elevar su temperatura, van a llegar a 0, luego se van a fundir y una vez que estén fundidos, es decir, convertidos en agua, van a empezar a elevar su temperatura desde 0 hasta que bueno, se encuentre con la temperatura de equilibrio del té y lleguen ambos a la temperatura de equilibrio, ya que el té, a medida que los cubitos van elevando su temperatura, fundiéndose, etc., el té se va enfriando y ambos llegarán a la temperatura de equilibrio. Esto se puede ver fácil con este gráfico, que lo deben haber visto en el teórico. Si no está en el teórico, también está explicado en el teórico del apunte. Y es un gráfico muy interesante que no deberían dejar de hacer a la hora de pensar y de resolver problemas de este estilo, de calorimetría. Porque acá tenemos un gráfico donde el eje X es calor, energía, y el eje Y es temperatura. Entonces, por ejemplo, los cubitos empiezan a menos 10 grados. Acá tenemos los cubitos a una temperatura de menos 10 grados. A medida que le entrego calor, este eje, a medida que le entrego calor, los cubitos empiezan a elevar su temperatura, es decir, me empiezo a correr en esta gráfica. Luego, habrá un momento en que los cubitos llegan a estar a 0 grados. Acá está el 0, el eje. En ese momento, si los cubitos siguen recibiendo calor, bueno, toda esta cantidad de calor le llamé Q1, está acá. ¿Sí? Toda esta cantidad de calor necesaria para que los cubitos pasen de menos 10 a 0. Luego, si le sigo entregando calor a los cubitos, o si el té le sigue entregando calor porque los cubitos están acá adentro, los cubitos empiezan a fundirse. Y es importante que se entienda esto. Mientras los cubitos se están fundiendo, no elevan su temperatura. Primero se funde. ¿Sí? Esto es el cambio de estado. Pasan de cubitos congelados a 0 grados a agua a 0 grados, líquida. Agua líquida a 0 grados. Esto es el proceso de fusión. Y la temperatura sigue siendo 0. Simplemente que cambia el estado. Bueno, para lograr esto hace falta una cantidad de calor. Hace falta que los cubitos reciban una cantidad de calor que también se le entregará al té. Luego,
cuando yo tengo agua a 0 grados Celsius, bueno, si le sigo entregando calor, esa agua que antes era cubito empieza a elevar su temperatura. Igual que acá, ¿sí? Y esta es la cantidad de calor, Q3 le llamé. Hasta que llega a la temperatura de equilibrio. El T hace lo contrario, el T pierde calor, entonces disminuye su temperatura hasta el punto de equilibrio, desde los 70 grados hasta el punto de equilibrio. Y esto es Q. Bien, esa es la parte conceptual. Voy a seguir, iba a cortar el video, pero bueno, porque después hay problemas para subirlo y demás, tengo algunas cuestiones que resolver, pero bueno, ya veremos las compresiones y demás cosas cómo funcionan. Así que veamos esto. Hasta acá, bueno, esta es la forma de pensar esta transformación y veamos cómo cuantificamos cada una de estas cantidades de calor. Esto, los cubitos que se van calentando de menos 10 a 0, es como lo vimos la clase pasada. Esta cantidad de calor Q1 o podemos calcularla como la masa de los cubitos, por el calor específico de los cubitos, por el cambio de temperatura, el delta T de los cubitos. Es decir, la relación Q igual a masa por calor específico por delta T, que relacionan el calor necesario para que cambie una determinada cantidad de la temperatura de algo. Bien, así que ese calor Q1 se puede calcular de esa forma. Esto es lo nuevo, la fusión, ¿sí? El calor necesario Q2 para que los cubitos se fundan se calcula así. La masa de los cubitos por el L, el calor latente de fusión de los cubitos. Así de simple es el cálculo del calor necesario para que una cantidad de masa de cubitos se funda y se convierta en agua. Luego tenemos Q3. Bueno, acá ya es agua y empieza a elevar su temperatura a medida que absorbe calor, así que esto, de vuelta, usamos la misma ecuación que acá, solamente que será la masa de los cubitos por el calor específico del agua. Ahora, guarda acá, esto es un error muy común, poner el calor específico de los cubitos. Esto ya es agua acá, así que ahora, si bien es la misma masa de cubito, que ahora es agua, pero acá va el calor específico del agua, ¿sí? Porque ya es líquida. Por el delta T de esta agua, acá puse agua cubito, AC puse, porque es un delta T del agua que antes era cubitos, como para diferenciarla de esta, ¿sí? O sea que será este cambio de temperatura. Uy, se me movió todo. Bueno, este collage es una prueba, ya veremos si resulta o si después cambiamos. La idea es que quede un video corto. Ya veremos si lo logro también que quede corto, ¿no? Así que, bueno, acá tenemos la cantidad de calor necesaria para que los cubitos lleguen a la temperatura de equilibrio. Y esta cantidad de calor necesaria para que el T se enfríe, desde 70 hasta la temperatura de equilibrio, otra vez usando la misma ecuación, pero con las cantidades del T. La masa del T por el calor específico del agua o del T, por el delta T que experimenta el T, que será la de equilibrio final y la inicial del T. Bien, así que ahí tenemos todas las cantidades de calor en juego. Y lo primero que nos pregunta el problema, bueno, voy a cortar el video acá y luego vamos a resolver puntualmente, vamos a plantear las ecuaciones para resolver los dos puntos que nos pide el problema.